preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, amadas águilas. Bienvenidos nuevamente a este compartir hoy domingo 21 de junio del 2020. Continuamos la enseñanza de ayer, que tiene que ver con la relación del creyente con el mundo como sistema, no el mundo como globo terráqueo. Hay que aclararlo, porque aquí la palabra mundo se refiere al sistema, no al globo terráqueo. Y decíamos ayer, compartíamos de que este sistema del mundo se dio origen cuando Caín y toda su descendencia, apartados de Dios, por supuesto, fueron instrumentos del enemigo para establecer ese sistema macabro, sistema de mentiras y de engaño. Decíamos también que debido a que Abel ya no estaba porque Caín lo había matado, entonces Dios levantó otro hijo de Eva y Adán, que era Set. Y de él, Dios levantó una descendencia que tuviera conexión con Dios. Entonces vemos acá los dos sistemas, el sistema de Dios paralelo al sistema del mundo, que es el sistema de las tinieblas. ¿Cómo caminan paralelamente mientras Dios decida qué va a hacer con esta situación al final? Pero ya la Biblia habla claro de que las cosas de Dios permanecen, pero las del mundo van a ir desapareciendo. Hablábamos de varios aspectos y de varias instituciones con apariencia de piedad, donde envolvían a la gente y le hacían creer que eran cosas buenas, pero en el fondo está simplemente dirigido por todas esas tinieblas para seducir y engañar a la gente, inclusive a creyentes. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar muy pendientes de todas esas cosas, porque esa es la forma del enemigo, seducir, engañar, envolver. Y nosotros por eso tenemos que conocer bien lo que Dios enseña en la palabra, para que estemos a la expectativa de eso. Hablábamos de tres aspectos. Decíamos que el mundo y la verdadera iglesia son dos grupos diferentes de personas, y que íbamos a funcionar de manera paralela por ahora, pero todo tiene su fin. El mundo va a tener su fin. La iglesia continúa porque lo de Dios es eterno. Hablamos del segundo punto también, decíamos que el maligno es el Dios de este sistema del mundo actual. Hablamos sobre eso, sobre cómo los espíritus inmundos estaban detrás de todas estas organizaciones, cómo operaban para precisamente engañar a la gente. Hablamos también del punto 3, donde decíamos que el mundo está organizado en sistemas políticos, culturales, económicos y religiosos, que son por naturaleza hostiles a Dios y a su pueblo. Y que bueno, como decíamos al principio, que eso era utilizado por el enemigo para que la gente crea y se deje arrastrar y llevarlo a esos terrenos. Hoy domingo vamos a continuar con el punto 4. Dice en el punto 4 que los creyentes en el mundo, es decir, aquí en el globo terráqueo y en el sistema, en este tipo de sistema, son extranjeros y peregrinos. Es decir, que estamos de pasada. Hebreo 11:13 lo dice, Primera de Pedro 2:11 lo dice. Y que como nosotros sabemos que este sistema no es dirigido por Dios, sino por las tinieblas, nosotros no podemos adaptarnos a ese sistema. No podemos adaptarnos porque nosotros tenemos el sistema de Dios, que es el que está establecido en la palabra. Romanos 12:2. Tampoco debemos amar. No podemos amar al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que amar a Dios, al sistema de Dios y no al mundo. Lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Sino que más bien tenemos que rechazarlo. Todas esas cosas que no son de Dios, que son contrarias a los valores y al orden de Dios.
Lo dice Juan 15:19. También tenemos que vencer las tentaciones que van a venir y que son inevitables. ¿Por qué? Porque precisamente el mundo se disfraza de una apariencia para que nosotros, sobre todo los creyentes, caigamos en esa trampa. Lo dice Primera de Juan 5:4. Nosotros como creyentes tenemos que amar la justicia y aborrecer la iniquidad. Hebreos 1:9 lo dice. Tenemos que morir al mundo. Eso significa que nuestra carne se tiene que sujetar al orden de Dios y no dejarse llevar ni cautivar por el mundo. Y por supuesto ser rescatado del mundo, como lo dice Colosenses 1:13-14. El amor al mundo profana y contamina la comunión con Dios. Y por supuesto lleva al creyente a la destrucción espiritual. Por eso es imposible amar y servirle a dos señores al mismo tiempo. O amamos a Dios o amamos al mundo. Lo dice Mateo 6:24, Lucas 16:13 y Santiago 4:4. Amar al mundo significa estar en íntima comunión con los valores, intereses, métodos y placeres que él brinda y estar entregado por supuesto a ellos. Y eso significa complacerse en lo que ofende a Dios. Entonces, si el creyente es hijo de Dios, no puede, ¿verdad?, complacerse con lo que el mundo ofrece. Y se opone a él, a disfrutar de esto. Nosotros no lo podemos ver como un disfrute normal, porque todos los disfrutes que el mundo ofrece son contrarios al orden de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. También dice que ahí hay que diferenciar el mundo como sistema del mundo como globo terráqueo, lo dijimos al principio, ¿sí? A manera de que la gente no se confunda. Vamos al punto 5. Dice que existen 3 aspectos del mundo pecaminoso que crea abierta hostilidad hacia Dios. Y son las 3 partes más fuertes que el mundo ofrece. Miren estos 3 aspectos. Primero, los deseos de la carne, que incluyen los deseos impuros y el correr tras los placeres pecaminosos y la satisfacción sensual. 1 Corintios 6:18, Filipenses 3:19 y Santiago 1:14 lo dice. Los deseos de la carne es una de las cosas que el diablo activa rápidamente, porque él sabe que la carne y el alma fueron las que pecaron allá en el Edén. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo primero que él activa, es eso, los deseos de la carne, los placeres pecaminosos. La otra forma que el mundo ofrece para atrapar a los creyentes, más que todo, son los deseos de los ojos. Se refiere a la codicia o al apetito sensual por las cosas atractivas a la vista, pero prohibida por Dios. Incluso el deseo de observar lo que da un placer pecaminoso, según Éxodo 20:17, Romanos 7:7. En la actualidad incluye el deseo de entretenerse. Mucha gente lo hace, inclusive creyentes cuando están comenzando, que todavía no han entendido que tienen que ser libres de todo eso, son dados al deseo del entretenerse viendo pornografía, violencia, impiedad e inmoralidad, tanto en los lugares como el teatro, el cine, la televisión, o películas, o revistas.
Génesis 3:6 lo dice, porque ahí fue donde Eva cayó. Josué 7:21 habla muy claro. Segunda de Samuel 11:2 y Mateo 5:28. Y el tercer aspecto que el mundo trabaja fuertemente es la vanagloria de la vida. Se refiere al espíritu de arrogancia, de independencia, de autosuficiencia, que no reconoce a Dios como Señor, ni tampoco su palabra como la autoridad suprema. Es el espíritu que se exalta, se glorifica y asciende como el centro de la vida. Lo dice Santiago 4:16. Y estos tres elementos que el mundo ofrece, que el mundo lo utiliza como un gancho, mire, esto es lo que uno ve más a diario en las personas, mucho, sobre todo la gente que tiene posiciones de fama, de dinero, de todo eso. Vamos con el punto 6. Los creyentes no deben tener comunión íntima. Oído con esto, porque hay muchos cristianos que tienen relaciones íntimas con mucha gente que no son hijos de Dios. Y cuando hablamos de relaciones íntimas, nos referimos a amistades, a parejas o a socios de alguna empresa. La luz con las tinieblas no tienen nada en común. Nosotros, cuando dice la palabra que las tinieblas no se deben unir con la luz, no solamente se refiere a las parejas, sino también a las sociedades de empresa, a los amigos. ¿Por qué? Porque entonces estamos participando de lo malo del mundo y se corre el riesgo que en vez de ellos convertirse a nosotros nos debemos arrastrar por ellos. ¿Se fijan? Mateo 9:11, 2 Corintios 6:14 lo dice. Por eso nosotros tenemos que reprender toda esa obra infructuosa y no participar de ellas. Lo dice Efesios 5:11. Porque no, los creyentes deben ser sal y luz para ellos, según lo que dice Mateo 5:13-14. Tenemos que amarlos, sí, y tenemos que orar por ellos, y tenemos que procurar ganarlos para Cristo. Pero una cosa es esa y otra cosa es que nosotros participemos de lo que ellos nos inviten, de lo que ellos nos arrastren. ¿Se fijan? Ok, el punto 7. El verdadero creyente experimentará problemas en el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido el mundo. En Juan 16, versículo 2-3, lo dice. Vamos a experimentar odios de personas que nosotros no le hemos hecho nada. Juan 15:19 lo dice. Persecución. Mateo 5, versículo 10-12. Sufrimiento. Romanos 8, 22-23. Primera de Pedro 2, 19 y 21. Entonces, el hecho de que nosotros seamos creyentes, eso no quiere decir que estamos exentos de malos momentos. Al contrario, el enemigo siempre va a tratar de buscar a alguien que empiece, como quien dice, ¿verdad?, a provocarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo se vale de las tentaciones del mundo y él va a hacer el esfuerzo incesante por destruir la vida de Dios en los creyentes. O sea, el trabajo del enemigo es ese, separarnos de Dios. Lo dice 2 Corintios 11:3 y primera de Pedro 5:8. El último punto, punto 8. Y este es lo que nos da, como quien dice, ánimo y fuerza, porque sabemos que el sistema del mundo es temporal.
tiene ya su fin determinado. Dios lo destruirá. Lo dice Daniel 2, versículo 34-35, Daniel 2:44, Primera de Corintios 7:31, Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 10, Segunda de Pedro 3:10 y Apocalipsis 18:2. Ahí nos dice claramente la palabra que el sistema del mundo dirigido por las tinieblas es temporal y está ya a su punto final. En cambio, el sistema de Dios es eterno, como lo dice Daniel 2, eterno. Por eso todos los imperios humanos que se han manifestado y dirigido por este tipo de sistema mundial maligno, tiene su fin. Y este es el tiempo del final. Para ellos, tiene su fin. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el reino de Dios se va a imponer y ese reino de Dios no tiene fin. Los imperios humanos se terminan y se establece definitivamente el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, amados hermanos, de verdad esta es una enseñanza que nos enseña a nosotros a diferenciar, a movernos y a actuar con mucha prudencia en este tiempo, en este momento, cuando todo a nivel mundial ha sido todo revuelto, todo ha sido un agite, ha sido una situación bastante fuerte, pero es para que nosotros también como creyentes sepamos, dependamos y caminemos de la mano de Dios a través de su Santo Espíritu acá. Bueno, bendiciones, ha sido un placer, un gozo poder compartir con ustedes esta palabra tan hermosa. Bendiciones. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.